Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Ahora, doctor Cuba, buenos días. Buenos días, Y ¿cómo a está, ver, señor Cabrera? para empezar, ¿con mascarilla o sin mascarilla, doctor? Es un problema bien serio porque hay marcas y contramarcas en el tema y la población ha comprendido claramente que lo que pretenden hacer con el uso de la mascarilla es usarlo como una especie de condicionamiento para decir, mira, si te vacunas, te autorizo que te quites la mascarilla. Yo creo que usar políticamente un instrumento tan importante en la lucha contra la pandemia, que creo que es un error y le resta credibilidad al gobierno. Que por lo demás forma parte, ¿no? Ya de lo que alguien habla, ¿no? Una estrategia, una premeditada, ¿no? Acción de parte del gobierno, ¿no? Esto, ¿cree usted que este condicionamiento, ¿no? Forma parte de lo que ya se va conociendo poco a poco, ¿no? Que el gobierno está arrinconando, arrinconando, arrinconando. Sí, mire, aquí en este programa nosotros hemos señalado claramente que la estrategia del gobierno es una estrategia conocida, eh, una estrategia rusa que se utilizó mucho en la época soviética, que es la estrategia de la máscara, del baile de las máscaras, que en ruso es el mascaropa. Entonces, este baile de las máscaras significa que en cada escenario, en cada momento, se presenta una máscara que genera oposición. Es como cuando sale el toro en el coso y sigue el trapo rojo, nunca sigue al torero. Y esto hace que el gobierno haya focalizado sus estrategias con objetivos políticos claros. Y uno de ellos fue precisamente el Congreso. Y el Congreso, como usted ha visto hoy día de hoy, está diezmado. Y esto permite que haga imposible el tema del control político al Ejecutivo por parte del Congreso de la República. En el tema de la población ocurrió lo mismo. Salió la población en una marcha multitudinaria con fines claros de determinar una renuncia presidencial. Sin embargo, sale ahora la danza esta de las máscaras y empieza a nivel nacional a hacer un trabajo político sumamente interesante y coordinado, levantando problemas regionales y exacerbando las contradicciones en cada una de las regiones, de tal manera que las legítimas reivindicaciones concretas que tiene cada región o cada grupo ocupacional las transforman en una gran máscara que señalan los objetivos políticos del gobierno. Y esto, como es natural, recién empieza. Y esto va a ser a lo largo y ancho del país, a tal punto que llegue al final a señalar que ni la calle va a ser operante, ni tampoco el Congreso de la República va a ser operante, y por lo tanto el Poder Ejecutivo va a crecer en modo totalmente exponencial. Ahora, doctor, en este juego de máscaras, ¿no? La presencia de Pedro Barreto, el cardenal arzobispo metropolitano de Huancayo, y del Acuerdo Nacional, ¿no? ¿Este también formaba parte de este juego de máscaras? Por supuesto que sí. El error de decir que es el cura Valverde tiene una implicancia neta. Es decir, no nos van a venir a nosotros los colonialistas, a imponer la agenda. No nos van a poner a nosotros ese consenso, porque finalmente, ¿qué es el acuerdo nacional? Es el lugar donde se logra consensos. ¿Para qué logras consensos? Para mantener el statu quo, para mantener el establishment, para hacer que las cosas funcionen de la mejor medida, lograr eficacia y eficiencia, pero dentro del sistema. Cuando tú te quieres romper el establishment, lo que tienes que hacer es romper el consenso. Tienes que más bien al contrario, polarizar. Y claro, es simbólico que se haya polarizado uno contra el cardenal Barreto, que además fungía inclusive en cierto punto hasta de vocero del gobierno, dadas sus inclinaciones políticas que tiene el cardenal, y también en el foro del Acuerdo Nacional, que no se puede decir que el doctor Max Hernández sea pues un médico opositor al gobierno, todo lo contrario, era una persona que buscaba el acercamiento, el consenso para darle gobernabilidad al país. Ese golpe tiene una implicancia neta de lectura política que no debe dejarse pasar por alto. Ahora, doctor, usted mencionó, por ejemplo, que te baile las máscaras, que tiene una inspiración de una estrategia rusa, pero en este caso, por ejemplo, no creemos que tenga ni un acercamiento hacia Rusia, más bien por ahí esa máscara tendría un diseño cubano.
Es que es la misma. Es una estrategia común que viene de atrás, no es creación, no es algo de hoy, eso es una estrategia política conocida, ¿no? Y ahora lo que está haciendo es poniéndose en práctica en todo su esplendor. Hay gente que menosprecia la inteligencia del gobierno en el país, pero yo creo que esa inteligencia no creo que sea medianía, al contrario, ni tampoco azar, al contrario, es una estrategia totalmente planificada. Ustedes han visto cómo ha quedado el Congreso. Si ustedes me señalan que el Congreso hoy día representa un peligro para el país, yo creo que estamos totalmente equivocados. Se tendrían que recomponer las fuerzas totalmente y eso es algo improbable por varios motivos. El primero de ellos es que hay una elección de la mesa directiva y el segundo motivo es que hay una elección regional y local que permite que los partidos políticos entren en mayores contradicciones entre ellos. Por lo tanto, las condiciones políticas están dadas para aumentar la contradicción y la exacerbación de conflictos en el país. Por otro lado, también, en cada uno de los sectores empiezan ellos a trabajar con la misma estrategia. Por un lado, estamos con los campesinos, estamos exacerbando las paralizaciones sectoriales, pero finalmente no se pueden resolver esas paralizaciones sectoriales porque señalan que existe un impedimento constitucional para que eso logre y por lo tanto sigue siendo la misma meta inicial que es romper el establishment a través de una asamblea constituyente. Ahora, en realidad este es un asunto y además vemos un renovado activismo, ¿no? Pero no al estilo de los colectivos que nos acostumbraron a tener a plantear aquí, por ejemplo, cuando se hacían los plantones y había grupos de jóvenes que se iban vinculados a algunas ONGs que empezaban a movilizarse en Lima fundamentalmente, ¿no? Muy poco en provincias. Pero ahora hemos visto entonces que la estrategia no es Lima, la estrategia es regiones, la estrategia son provincias, la estrategia son comunidades. Entonces, desde allí está viniendo toda esta avalancha. Lo que se creía en un momento determinado que iba a haber un rompimiento y un desborde social, ¿no? Ese desborde social pasó un momento determinado, ¿no?, a cuestionar al gobierno, pero ahora vemos que está siendo utilizado y está siendo canalizado por una acción política mucho más estructurada y hemos visto, por ejemplo, de lo que tanto se habla de la derecha, del centro y todo lo demás, es una parálisis absoluta sin una guía, sin un liderazgo, sin nada, y que no puede confrontar esta situación ahí, y es un campo abierto que vemos que todo el día a día va avanzando. ¿O nos equivocamos en esta lectura? Yo creo que es correcta. ¿Qué cosa, otra vez para referirnos al toreo, qué hace el toro cuando termina agotado después de tanto engaño que le hace el torero? Planta la nuca para que le ponga la estocada. Eso es lo que está pasando con la clase política peruana. Cada día que avanza y cada día que no se da cuenta, pierden el norte. Usted mira un partido político y dice, ¿qué ha pasado con este partido? No tiene norte. Este otro tampoco tiene norte. Ningún partido político tiene norte. El único que tiene norte es el gobierno y lo dice con todas sus letras. No es casual el discurso del presidente que otra vez reitera la Asamblea Constituyente. No es casual el discurso que diga que no lo dejan gobernar. O, por último, que ponga temas como, por ejemplo, el tema de la castración química, ¿no?, o el tema en debate, para generar una enorme controversia y contradicción dentro de la sociedad, debido a que hay temas sensibles ahí que tiene que ver en una discusión contra el tema de la pena de muerte y la castración química como problemas de violación de derechos humanos en ambos casos. Esto genera enorme controversia y permite, a la sombra de estas controversias, avanzar en las contradicciones. Y si usted analiza, por ejemplo, cómo progresivamente han seguido las designaciones totalmente irregulares, no solamente en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, usted ve en el sector salud, en el sector educación y en el sector minería, y usted en el sector del combate contra las drogas, usted va a ver todo una amalgama, pero eso es una estrategia política global, grande, que tiene una sola finalidad, que significa resolver el conflicto, que lo ha dicho con mucha claridad el secretario general del Partido Perú Libre, de pasar del gobierno
pasar del gobierno para tomar el poder. Y hay un asunto bastante interesante también aquí, para el análisis obviamente, pero no es bueno para la sociedad, que en realidad vamos generando un acercamiento previo y después descartando y desgastando al extremo que ya como actores sociales y de incidencia política quedan de lado. En este caso, por ejemplo, al cardenal Barreto, en este caso al señor Max Hernández, que han estado tratando de recomponer, ¿no?, en el acuerdo, con el acuerdo nacional este tema, que han sido atraídos, ¿no? El señor Pedro Castillo les abrió las puertas, se sentó con ellos, conversó, les dio inclusive las seguridades, porque no podemos pensar que el cardenal Barreto va a salir inspirado por su propia cuenta a decir que, bueno, habrá un gabinete de ancha base, ¿no? Sino que esa ha sido una promesa presidencial hecha en una reunión formal, ¿no? Además con visitas visibles y todo frente a la prensa. Y de pronto quedó en nada, quedó desgastado, desairado y simple y llanamente utilizado y puesto de lado ahora. Y en Jueves Santo, Carlos, ¿ya? ¿no? Y cómo, o sea, ese actor no vuelve a tener el mismo brillo, porque en realidad ya está liquidado este asunto. Entonces ya quedó mal parado y ya quedó de lado. Entonces, no. y así paulatinamente se van desgastando estas figuras, actores sociales, y va quedando claramente cada vez el camino totalmente delineado, como lo que ocurrió ayer en Cusco, ¿no? Exactamente, lo que ha hecho es simplemente eliminar los obstáculos y ganar mayor protagonismo y poder. De lo que se trata aquí precisamente es ir demoliendo cada una de estas instituciones que le podrían permitir que no logre su objetivo de pasar, lo que dijo una vez más el secretario general de Perú Libre, pasar de la conquista del gobierno a la conquista del poder. Y cuando hablamos de conquista del poder significa hacerse cargo y en modo definitivo del aparato básico del poder, que es el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Relaciones Exteriores y todos los sistemas de inteligencia que le permiten perpetuarse en el gobierno el tiempo que sea necesario. Y si hay una renovación de personas, eso implica que no va a cambiar el modelo va a continuar, porque eso se va a basar en un nuevo pacto social que se va a instaurar a partir de una asamblea constituyente. Y aquí hay un tema, pero José, y aquí hay un tema curioso, doctor, a ver si usted nos ayuda a explicar este tema, o de repente estamos muy susceptibles en nuestro análisis. Ayer, por ejemplo, con lo del Cusco, vimos algunos medios de comunicación en particular tener un comportamiento como si fuesen medios del Estado, medios del gobierno, precisamente. Y previo a eso, evidentemente, el premier Torres ha venido sistemáticamente hace 15 días tratando de, ¿no?, echar fuego y responsabilizar de todos los males que ocurren en el país a los medios de comunicación, a la concentración mediática. Y a la prensa limeña, ¿no?, a la prensa limeña, básicamente, ¿no? Entonces, cuando vemos esta reacción ayer, y se pasa como si fuese la final de la maratón en las Olimpiadas, ¿no?, y todo el mundo, para estar todo el mundo a la expectativa allí, se pasa una serie de discursos, unos más disparatados que otros, ¿no?, que se dan, y las controversias que se daban en Cusco. Decimos, ojo, ¿qué está pasando aquí? O en todo caso, ya empezamos a tener una nueva versión entonces de acercamientos mediáticos allí, por la presión que existe, y no olvidemos que las licencias para el funcionamiento de los medios de comunicación justamente los tiene el gobierno. Y esas licencias no son con plazos indeterminados, son con plazos determinados y tienen que renovarse periódicamente. Mire, acá hay tres aspectos que en breve quisiera relatar. Uno primero es que cuando tú enfrentas a una masa contra masa, es importante que detrás tuyo haya otra masa, ¿no? Si no, no puedes luchar. Y si tú ves que tu gente poco a poco se desmorona, cada día tienes menos personas, tú sientes ya que eres débil, apelas inclusive a organismos internacionales de la prensa que vengan al Perú para que nos ayuden, y vienen al Perú, conversan, discuten, pero no logran ningún resultado eficiente, tú lo que haces es un poco ser complaciente. Segundo, tú observas que hay juicios
sentencias contra periodistas, que hacen amenazas con cartas notariales contra periodistas por alguna investigación que se realiza, tú inmediatamente ves que no tienes un acompañamiento de una masa social que te respalde, tú inmediatamente bajas. Y encima tienes tú una gran masa monetaria que maneja el Estado, que va a poder otorgar o licencias, como usted señala, o pautas para poder tener rentabilidad. También tienes que bajar de alguna manera el tema. Y al final lo que vemos aquí es lo que siempre ocurre. El poder político y el poder atrae a los sectores, sea la prensa, a los sectores intermedios, a los profesionales, a todos los atrae, porque eso es la forma en que funciona el poder político. Y en este caso lo hemos visto claramente, y usted ha puesto un ejemplo de lo que está ocurriendo con la prensa y está ocurriendo con toda la sociedad, porque eso lo que usted ha señalado es solamente la expresión de un fenómeno de afirmación política del partido de gobierno. Ahora, yo quería hacer un agregado a lo que usted mencionó hace unos instantes, doctor Cuba, ¿no? Y tomando en referencia a lo que hace unos días dijo Vladimir Cerrón, ¿no? Ya él toma el control, el poder, ¿no? Pero sistemáticamente, y lo hemos conversado con usted en varias oportunidades, también ha tomado control de algunos ministerios claves que son de movilización, que permiten ingresar directamente a las casas, que permiten la interacción con la gente, sobre todo en zonas rurales. Me estoy refiriendo al Ministerio de Salud, me estoy refiriendo al sector educación, me estoy refiriendo al sector agrario, ¿no? Que los ha tomado controlados ya. ¿Esto forma parte ya de una estrategia, de un diseño? Claro, pero tengan en cuenta que son solo instrumentos, son medios para lograr el fin. El fin capital de fondo es la toma del Estado con un nuevo pacto social. Y estos son solo medios, y esto es lo que sucede cuando la salud de la población debería ser un fin en sí mismo, cuando la vida de la gente debería ser un fin en sí mismo, en esa estrategia política se transforma en un medio. Y esto es lo que hemos conversado y reclamado. Es lo que está sucediendo también en los sectores sociales, como usted bien lo ha expresado. ¿Qué me temo? Que la población pierda mucho más, como he expresado al inicio de mi intervención, con, por ejemplo, el juego de la mascarilla. Tú no puedes jugar con el juego de las máscaras con la mascarilla, porque lo que generas es una desconfianza cuando esto se evidencia, una desconfianza enorme en el uso de un instrumento que es fundamental para la lucha contra la pandemia. Pero hay algo más que yo quisiera aquí plantear. Se retira ya la situación de emergencia, con una ambigüedad también. No ha señalado el presidente si lo que aquí termina es la tercera ola o aquí acabó la pandemia. Porque si aquí terminó la pandemia, lo que se tiene que hacer es levantar el estado de emergencia. Al levantar el estado de emergencia, se retira una serie de procesos de financiamiento que se han tenido en el sector salud. Y aquí vamos a ver despidos de gente que fue contratada con la pandemia. Vamos a tener que se le va a retirar brigadas, financiamiento de brigadas de vacunación o brigadas para hacer salud pública. Vamos a tener también problemas serios con el tema de los estipendios que se les paga, por ejemplo, a los internos de medicina. Y todo ese tema porque se levanta la emergencia. Entonces lo que aquí se necesita, en el fondo, es que el gobierno aclare y precise frente a qué estamos, al fin de la tercera ola o al fin de la pandemia, porque sea la respuesta, las decisiones políticas y de financiamiento tienen que ser distintos. Por ejemplo, el Perú en estos momentos ha comprado 3.500 ventiladores mecánicos y camas UCI. Para que estas operen necesitamos nosotros médicos especialistas en medicina intensiva, que no los tenemos. Tenemos a la justa 700 médicos que están dobleteando con servicios complementarios o ahora aprobada la doble percepción para aumentar el número de especialistas. Pero necesitamos llegar a 3.500 porque cada médico tiene que operar sus máquinas de cuidados intensivos. Y entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que duplicar la producción de médicos especialistas. Tendríamos que incrementar el dinero que dé el Estado para ampliar la especialización profesional médica. Pero ¿qué observamos en el fondo? En el fondo observamos exactamente lo contrario. O sea que vamos a tener nosotros máquinas estas compradas por la situación de la emergencia que son necesarias no solo para el COVID, que ya, digamos, estamos de salida, sino para las otras enfermedades
que existen en el país y que no eran atendidas antes de la pandemia. En consecuencia, eso es lo que tiene que ocurrir ahora, un pensar de nuevo de qué cosas que se han conquistado durante la pandemia para el sector salud, por ejemplo, deben continuar en el futuro y que requieran un financiamiento sostenible en el largo plazo. Y además, ¿qué vamos a hacer con la escasez de recursos humanos que se tiene en el sector? Yo creo que estos temas se requieren debatir. Sin embargo, y aquí una vez más señalamos, ha habido un maltrato a los expertos en salud pública, a los equipos de gestión que se tenían, no han sido rehabilitados con el cambio de ministro, no tenemos gente en lo que llaman gente pensante, digamos, de alto nivel, que nos pueda dar una perspectiva de lo que puede ocurrir con la pandemia en el país, y por lo tanto tenemos lo que hoy día se ha comunicado. Señores, se acabó la tercera ola, pero pregunto, ¿es solo la tercera ola o es la pandemia? ¿Qué estrategias vamos a tener? No existe. Esperamos ahora el decreto de urgencia que se promulgue en los próximos días, que va a dar continuidad a este tema de la pandemia, y esperemos que ahí tengamos algún norte o que pueda aclarar estos temas que he puesto en el tapete. Pero yo creo que tal como vamos, debido al contexto político mayor que tiene el país, podemos entrar en serios problemas con la salud de la población y con los otros sectores sociales, evidentemente. Doctor Heber Cuba García, como siempre, muy reconocido por la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y la semana en RCR. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted, muy amable. Y ahora que el doctor Cuba ha tratado temas de la situación política de fondo, siendo un especialista en salud pública, nunca más que ahora consideramos que ya la problemática política que tenemos ya casi es un caso de salud pública, ¿no? Cuando creo que sí. En cuidados intensivos. En cuidados intensivos. Yo le voy a decir que según la creencia de nosotros los saludistas es que la política es en general una gran salud pública, porque finalmente lo que buscamos es el bienestar de los ciudadanos, y así debería ser. Muy amable como siempre, doctor Heber Cuba, muy gentil, ¿eh?